denominan la edad de platino, a lo que va desde Töpfer, digamos, desde el inventor, digamos, del lenguaje de la historieta, hasta inicios del siglo XX, hasta que se empieza a establecer ya el código de lectura claro, ¿no?, de historietas con globos, y que se empieza a hacer una producción más de tipo industrial. A eso se llama Platinum Age, a ese periodo. En la Argentina no estaba considerado el tema de historieta antigua. Si vos agarrás desde el trabajo de Trillo Sacomano, los esporádicos artículos que se habían publicado y que aún se siguen publicando todavía, basado en esos primeros trabajos, se tomaba como primera historieta la de Viruta de Chicharrón, que es de 1912. Bueno, no es la primera historieta, no es argentina, para empezar, ni siquiera es el primer cómic yankee publicado sin mención de autores, sin copyright, en nuestro país. Los relatos más antiguos secuenciales que yo encontré son de 1870, a partir de 1870 se publican en los periódicos de sátira política. Los primeros que publican son inmigrantes franceses. De hecho, traen la litografía a los francófonos y son los que van a introducir el dibujo y la caricatura. Son los creadores de la caricatura, además, pero bueno. Son todos dibujantes franceses al comienzo. Eso ya es muy interesante porque esta secuencia, que es la más antigua que encontré, la publica un autor que se llama Alfred Millon, que traté de reconstruir un poco su itinerario, bastante complicado fue encontrar material sobre él, documentación. Era un exiliado político. Después va a haber otras camadas. La segunda ya es de españoles, de inmigrantes españoles, que es la que va a estar a fines del siglo XIX y va a ser el traspaso al nuevo siglo. Van a empezar a publicar en Caras y Caretas esos autores inmigrantes españoles que se establecieron en nuestro país. Y ahí tenés una figura señera que es la de Eduardo Sojo, Demócrito. En Don Quijote se van a publicar muchísimas secuencias y muchísimas experimentaciones de relatos gráficos, entre otros recursos que utilizaba Sojo y sus colaboradores, Cao, Mayol, luego Manuel Redondo. Una cantidad de autores además se formaron alrededor de Sojo, y Sojo también era otro militante político. También es otro tipo que venía rajando de la represión que se desata contra la Primera República Española. Toda la primera historieta que se va a realizar ya en los semanarios modernos, historieta moderna, que va a empezar a incorporar recursos del globo norteamericano, va a dejar el tema de las didascalias, que es la historieta europea, que son las viñetas con leyendas al pie, donde hay muchas experimentaciones además, van a tener esa impronta crítica, ¿sí? La primera obra, bueno, la obra de Lanteri claramente, el primer Quinterno también. O sea, son todos autores que hablan de la actualidad y son autores que toman la noticia de la semana, que toman el hecho social, cultural, político y lo exprimen para sacarle todo el jugo que tiene humorístico y de crítica. No había un único tipo de historieta, este es el otro tema y la otra noción importante. Hay distintos tipos de historieta. Cuando se habla de la historieta, no había una historieta. Uno piensa que la historieta es una sola cosa que se va desarrollando, un solo lenguaje, digamos, que va a ir evolucionando. En realidad había muchos tipos de historietas que convivían al mismo tiempo. Estamos hablando de un tiempo donde había muchísima experimentación porque era un lenguaje nuevo. De hecho, era una zona liberada. Hay autores que afirman, creo que con razón, también en la historieta norteamericana de esa época, de ese periodo, que era una zona liberada en la historieta porque todavía no estaban establecidos sus códigos. Digamos, los jefes de redacción de los periódicos donde se publicaban no sabían muy bien qué pedirle a sus dibujantes y a sus creadores. Era hacer esa cosa de los dibujitos que hablan, que cuando lo publicamos triplicamos las ventas. Haceme eso.
Y los tipos hacían lo que se les cantaba, ¿me entendés? De ahí salen los autores que salían y las locuras que ves que se publicaban, que después en realidad se achata muchísimo todo. Bueno, el centro ahora ya cumplió más de 10 años, empezamos en el 2012 a trabajar, lo instituimos a comienzos de 2014, se crea como archivo, sale una resolución de la dirección que crea el archivo. Y reunimos una colección que es impresionante, de documentos, y que crece piramidalmente. Hay una colección de tipo museo, digamos, de dibujos originales, que hay una cantidad que está sin inventariar, digamos, porque tuvimos también un gran retraso durante todo el tiempo de la cuarentena. Adquirimos por donación, la colección esta no le cuesta un centavo, digamos, al presupuesto de la biblioteca, sí el mantenimiento, comprar los elementos, digamos, de guarda, etcétera, pero está hecha en base a donaciones patrióticas, digamos, no ha comprado nunca un documento la biblioteca para esta colección que conservamos. Son donaciones de autores, donaciones de familiares de autores, de aficionados, de editores. Así se va armando esta colección, ¿no? Que es un caso rarísimo, muy singular, en comparación con otros centros conservadores. La historieta argentina es muy importante en lo monográfico. No solo ha derrocado gobierno, es importante históricamente para los argentinos. La revolución del 90, como decía, de Sojo y de esas publicaciones, le hicieron los fusiles y las caricaturas, se dice que dijo Alem. No solo la revista Humor se instituyó, digamos, en un punto de resistencia ante la dictadura militar, clarísimo. Y muchos otros ejemplos se pueden dar. No solo es importante por la historia, digamos, en la incidencia de la historieta y del humor en la vida política, social y cultural de los argentinos, sino a nivel mundial. Mafalda es el personaje más editado en el mundo y más reconocido en el mundo de la República Argentina. Muchísimo más que el Martín Fierro, por supuesto. Está traducida a todos los idiomas que se te ocurran. Tenemos ediciones, pero... ¿Qué es Mafalda? Mafalda es una nena, es un grupo de nenes que cuestionan el universo de los adultos. Tiene una vocación crítica enorme. Mafalda está criticando el mundo de su época, está criticando la guerra de Vietnam, está criticando los golpes de Estado, está criticando un montón de cosas, la represión, el careteo de los adultos, el universo careta de los adultos. Es una historieta crítica.